Ya estamos de regreso y vámonos con mi querida Marta Lamas. Marta, feliz año, ¿cómo estás? Muy bien, aquí con mi bebé. ¡Ay, qué Feliz año. maravilla! ¡Qué bonito! ¿Cómo se llama? Se llama Diva. Es gatita. La diva, muy bien. Mauricio Ah, Merino, bueno. ¿cómo te va? Feliz año. Feliz año aquí en el movimiento perpetuo, querido Mario. Hola Marta. Muy bien, muy bien. Eso me da gusto, Mauricio. Oye, Marta, pues arrancamos contigo, si te parece, el día de hoy. Hoy que Claro estamos que sí. tomando un poquito de distancia de la inmediatez de las notas de la semana, para mirar un Ujú. poquito qué podemos esperar en este 2022. Mira, yo soy malísima respecto a qué podemos esperar. Además, soy paranoica, siempre espero que va a pasar lo peor, pesimista. Pero cuando vi que a lo mejor íbamos a hablar de esto, se me ocurrió que podía hablar de qué me gustaría, mi Ah, esperanza, bueno, dónde eso está está puesta. bonito, está bonito. Sí, ¿no? Bueno, mi esperanza, digamos, tiene que ver un poco con lo que hemos estado hablando y con el ejemplo de esa maravilla que se consiguió en Argentina con la marea verde, en donde se articularon muchísimos grupos, personas, movimientos, sindicatos para conseguir algo. Y yo pensaba en México, qué dificultades tenemos las feministas para articularnos en torno a una cuestión como pragmática, pues, ¿no? Porque, digamos, nos hemos articulado y las marchas en contra de la violencia Sí, muestran cómo ahí confluimos, pero es muy difícil pedir, digamos, que se acabe la violencia, ¿no? Por lo menos mi cabecita pragmática plantea que hay que pedir algo más aterrizado. Entonces, estuve también pensando lo que hablamos las últimas sesiones, ¿no? Sobre el tema del pluralismo y la pluralidad. ujú, Y de las cosas que he estado leyendo, una de las cosas que más me interesa es cómo las emociones inciden en la política. Hay emoción, o sea, no hay política sin pasiones, pero aparte hay emociones negativas, feas, ujú. de rivalidad, de arrogancia, de cosas que dificultan esta posibilidad de una De articulación diálogo, que nos claro. quiera de diálogo, de escuchar, de deliberar y de entrar a mecanismos democráticos de Ujú. hacer política. Y hay dos ideas. Una la desarrolló el filósofo uruguayo Carlos Pereda, que habla de la razón arrogante y cuenta, ¿no? Cómo esta razón arrogante para lo que sirve es para decir, bueno, yo no hablo con esa persona, con ese grupo, con esa tendencia, porque pues yo estoy por arriba, ¿no? Estos son unos Que burros, vaya dicho que tenemos así, arraigado esto, ¿eh? la razón arrogante. Él hace un tratado filosófico súper interesante, ¿no? Y el otro tema es el tema de los prejuicios. Hay una psicoanalista argentina que se llama Silvia Bleichmar, que dice justamente que el prejuicio como expresión del pensamiento cerrado y de desprecio de la razón de las demás personas tiene un carácter patológico, porque hay un tema de la inmovilidad. Independientemente que tú le des pruebas de realidad de que eso que están No se pensando no mueve. es así, las personas se aferran y dicen, mira, esto es lo más interesante, Mauricio y Mario, que el prejuicio resulta una excelente coartada psíquica para evadir responsabilidades, lo cual te lleva a actuar inmoralmente, ¿no? Claro. Entonces yo pensaba en este tema del sectarismo que hay en el movimiento feminista. Yo con ese grupo no voy, yo con estas Ujú, no me ujú. llevo, yo tal o cual, en donde confluyen prejuicios y confluye la razón arrogante, ¿no? Y el esfuerzo que vamos a tener que hacer. Entonces yo pensaba, bueno, deseos de año nuevo, ¿no? Así cuando te dicen, a ver, ¿qué Sí. deseas para el año nuevo? Porque además estos dos mecanismos se pueden desarticular con un Ujú. poco de voluntad y de autocrítica, ¿no? Es decir, si tú de repente dices, ok, le bajo tres rayitas a mi arrogancia, me vuelvo un poquito más humilde para hablar con las Sí. distintas, ¿no? Y si reviso por qué estoy tan aferrada a pensar que tal grupo o tal persona es determinada cosa, ¿por qué no es, no sé, le reviso más al asunto? Entonces, este tema de la apertura, que tiene que ver pues, con las emociones. Entonces, bueno, empezamos el año Ujú. y yo
deseo que seamos capaces de hacer esa autocrítica, de bajarle 2 rayitas a la razón arrogante, que revisemos nuestros prejuicios y que así tal vez podamos sentar esas bases para lo que, bueno, en mi caso, con mi campo, que es el feminismo, pudiéramos construir algún tipo de alianza o de frente amplio y avanzar cosas, no sé, como un sistema nacional de cuidados, en Sí, donde sí. no hay diferencias político-ideológicas que separen a los grupos feministas, como sí las hay con otros temas, ¿no? Pero que podría ser un ejercicio maravilloso ponernos todas las feministas con todas nuestras tendencias a empujar una Claro. cosa que va a beneficiar no solo a las feministas, a toda la Pues me población. gusta. Entonces, ese fue mi deseo de empezar el año. Mauricio, Me Mario. gusta mucho, Marta, porque además creo que todos tendríamos que seguir un poco esa ruta. Pienso en todo el tema de derechos humanos, que hemos sido incapaces de convencer a millones de personas de la pertinencia, porque simplemente se parte de que se tiene la razón, y como se tiene la razón, pues quien no piensa igual es porque está equivocado, no porque haya que hacer la labor de explicar o de convencer. Y el tema de los prejuicios también me encanta, de aparte desde el psicoanálisis, desde la mirada de ¿por qué ante la evidencia no cambiamos la perspectiva? Nosotros o los otros, ¿no? Y Sí, claro, y me gustaría cerrar con una frase de una politóloga que a mí me gusta mucho, Wendy Brown, que dice que la pregunta política que nos tenemos que hacer no es ¿en qué crees? El tema de la creencia, sí, sino la de ¿qué hay que hacer dado un cierto conjunto de valores políticos, dado un determinado grupo de esperanzas y fines, y dependiendo de quiénes somos y dónde estamos ubicados en la historia y en la cultura? ok. Entonces me pareció interesante, ¿no? O sea, como darle la vuelta a la pregunta. Pues sí, pues a mí por eso me encanta escucharte y leerte, porque lo haces desde el psicoanálisis, desde la sociología, desde la ciencia política. Por eso es Desde tan el interesante. feminismo, Mario, desde el feminismo. Y desde el feminismo. Bueno, querido Mauricio, ¿qué nos traes tú? ¿Qué estás viendo? ¿Qué deseas para este año? Ay, Mario, fíjate que me parece una gran introducción la que acaba de hacer Marta Lamas, porque no solamente tenemos que aprender efectivamente a, como ella misma dice, a bajarle 3 rayitas a nuestra arrogancia, sino que tenemos que aprender a defender los derechos, tal como lo acabas de decir tú. Y este año inicia con un desafío que a mí me parece mayúsculo, y ojalá la voz de Marta Lamas fuera mucho más escuchada, porque este desafío tiene que ver con la revocación del mandato Sí, del señor presidente de la República, López Obrador, y con la persistencia, la vigencia, incluso espero equivocarme garrafalmente con el uso de estas palabras, la vigencia, dije, del Instituto Nacional Electoral, al menos en lo que hace a su Consejo General. En este año, en este arranque, desde mi punto de vista, nos van a invitar desde el gobierno de la República, ya lo han venido haciendo en el 2021, y nos van a invitar desde los partidos políticos a polarizar, justamente a subrayar esta razón arrogante. Nos están invitando a que dediquemos buena parte del 2021 a estigmatizarnos unos a otros y a romper la idea de que este país puede armonizarse sobre la base de prioridades como el combate a la pobreza. Les recuerdo que vivimos en uno de los países más desiguales ujú, del mundo y en eso tiene toda la razón el presidente López Obrador. Nadie debería dejar de pensar en cómo combatir a la pobreza, pero no tiene razón cuando él alega que la única forma de hacerlo es a través de la concentración del poder en el Ejecutivo Federal. Tiene razón el presidente cuando habla de la corrupción como uno de los grandes males de nuestra patria y sin duda hay que combatirla, ujú. pero no tiene razón cuando asume que la corrupción se combate eliminando, extinguiendo, haciendo a un lado a todos aquellos que él o su grupo de poder considera malos o corruptos, Ujú. mientras que deja pasar a todos los que convalidan sus ideas como si fueran buenos y fueran completamente honestos. Y tiene razón el señor presidente cuando habla de que es absolutamente necesario disminuir la violencia
y la inseguridad. Vivimos con miedo en este país desde hace ya muchos años y tenemos que dejar eso atrás. Y tiene razón en eso, pero se equivoca cuando asume que la única forma de combatir la violencia y la inseguridad es a través de la militarización del país, de las Fuerzas Armadas. Es un viejo debate que inició desde Felipe Calderón y sigue vigente. Entonces yo deseo, de verdad deseo con toda mi alma, querido Mario, querida Marta, que esta lógica de la deliberación política en serio, de la prevalecencia de las ideas y de la buena fe, nos permitan encontrar soluciones a estos tres grandes problemas, pero no arrastrándonos, arrollándonos, haciéndonos pedazos unos a otros, bajo la lógica de que o ganas tú, claro, o gano yo. Si ganas tú o gano yo, tú estás destruido, tú estás eliminado, tú debes desaparecer. Ese es un discurso que en el siglo XX hizo mucho daño. Yo sé que les choca que diga esto, pero es la verdad. El discurso que acaba queriendo eliminar al opuesto, borrarlo del mapa y quitarle cualquier idea que pudiese contradecir al poder, es algo que nos puede hacer y ya nos ha hecho mucho daño en el 2021. Yo quisiera que estas expresiones que hizo Marta Lamas se escuchen más y le bajemos, insisto, todos tres rayitas y logremos salvar nuestra democracia a pesar de la revocación del mandato en curso, que logremos salvar a las instituciones a pesar del encono que se ha levantado en contra de ellas, que logremos pacificar al país, no militarizarlo, sí, y que logremos abatir la corrupción, no seleccionando quiénes son buenos y quiénes son malos, sino atacando sus causas. Tenemos mucha tarea por delante, como siempre, querido Mario. Estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, decía Borges, como todos los tiempos, y el 2022 también. Sí, y yo asumo además de las dos cosas de las dos intervenciones, el papel que nos toca a quienes estamos en los medios de comunicación para no privilegiar la estridencia, no privilegiar el debate simplón de poner a quienes piensan diferente para hacer espectáculo, sino justamente construir condiciones para que se expresen quienes piensan diferente, reconociendo la legitimidad de quienes piensan diferente, se comparta o no, y reivindicando la política en el mejor de los sentidos, no únicamente como una expresión de disputa por el poder o de disputa electoral. Ahí, Mauricio, tú has sido muy enfático en reivindicar la política como una cosa ciudadana, no únicamente electoral, ¿no? A lo largo de mucho tiempo. Y reivindicar, Marta, también desde una perspectiva de derechos que nos sirva como piso común, como lo planteaste aquí, lo has planteado a lo largo de tu vida, pero particularmente las últimas semanas, con esta posibilidad de que quienes piensan diferente encuentran terrenos comunes, ¿no? Ese piso común que necesitamos reconstruir, porque si no, si cada quien se va a sus medios, si cada quien se va a sus datos, si cada quien se va a su verdad y a su soberbia, no va a haber forma de que dialoguemos después, porque ya no va a haber ese piso ese piso compartido, digamos. Así que lo seguiremos haciendo y ojalá sea un año en el que estos temas ganen terreno. Gracias, Marta. Gracias, Mario. Chao, Mauricio. Mauricio. Amor y paz. Amor y paz para el 2022. Eso, que así sea. Gracias a los dos. Saludos a Diva. Gracias. Nosotros nos damos un corte y regresamos con Mauricio Meshulam aquí en la Agenda Pública.